Bienvenidos, muchísimas gracias por de nuevo estar esta semana acá. Vamos a continuar lo que veníamos viendo en la clase pasada, que era el asunto de los riesgos. Vimos la primera clase de riesgo en la sesión de las sesiones anteriores, el cual era el riesgo de datos. Esto es muy fácilmente identificable. Es cuando una instrucción, tenemos un add, por ejemplo, tiene como registro destino un registro que va a ser utilizado como operando en una instrucción siguiente o subsiguiente. Esto era el primer tipo de riesgo que nosotros habíamos visto en la sesión anterior. Entonces tenemos lo que son riesgo de datos. Vimos que también en riesgo de datos hay un caso específico que tenemos que tener presente, que es el de la instrucción load word, donde acá, por más que intentemos solventar el riesgo de datos por una unidad de adelantamiento, aquí no nos sirve. Aquí definitivamente vamos a necesitar implementar una burbuja. Entonces ese fue el primer tipo de riesgo que vimos. Posteriormente, nos aventuramos un poquito más y vimos el riesgo de control. Y el riesgo de control ocurría básicamente cuando tenemos instrucciones que saltan como branch equal o jumps. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurría el riesgo de control? Debido a que si vemos la segmentación, bueno, el diagrama que habíamos hecho la semana pasada, resulta que si el salto cumple o no se cumple, pueden haber una o dos instrucciones que no debieron haberse cargado en la segmentación para ejecutarse. Y estas dos instrucciones, si el salto se cumple, no se deben ejecutar. Una solución fácil que se vio para el riesgo de control fue sencillamente poner dos no opere o dos burbujas después del branch equal, pero esto se paga con un precio, el precio es rendimiento. Son dos ciclos de reloj que perdemos. Entonces, el riesgo de control se podía solventar con dos burbujas. Viendo que se podía solventar de esa manera, igualmente no podemos no estar satisfechos. ¿Y dónde va a estar la insatisfacción? Que seguimos perdiendo rendimientos, estamos perdiendo ciclos y queremos mejorar esa situación. Entonces, hicimos algo. Hicimos algo en la arquitectura segmentada, que vamos a ver el diagrama por acá para que lo recordemos. Lo que hicimos fue interpretar o analizar si podíamos calcular si el salto se cumplía o no, no en la etapa de execution, sino en la etapa de instruction de code. Y resulta que esto sí se puede hacer porque al fin y al cabo, saber si un branch se cumple o no es hacer una rest. Y hacer un restador es algo que sabemos hacer desde diseño lógico. Agregamos esta partecita de acá que nos adelanta, nos dice si el salto se va a cumplir o no una etapa antes y con base en eso podemos ganar un ciclo de reloj. Esta parte donde calculábamos si el salto se cumple o no en la etapa de instruction de code se llama adelantamiento del branch. Se llama adelantamiento del branch. Entonces, si tenemos una arquitectura de esta clase que tiene adelantamiento de branch, siempre lo que vamos a perder a lo mucho es un ciclo de reloj después del branch. Solo perdemos la ejecución de una instrucción. Lo último que vimos al final de la clase pasada fue una manera de que si perdíamos un ciclo de reloj, no perder este ciclo de reloj siempre. ¿Y cómo hacíamos para no perderlo siempre?
creamos una política que llamamos predicción. Y de eso vamos a hacer un repaso a continuación. ¿En qué consistía la política de predicción?